Muy bien, bienvenidos hermanos a Tesoros del Cielo. Les saludamos todas las hermanas del grupo y en especial su hermana Sandra Cárdenas. Aquí estamos desde California, en diferentes partes. Yo estoy en la ciudad de Ontario, acá en California, y hoy continuamos nuestro estudio del libro de Daniel y nos quedamos en el capítulo 2 la última vez. am, Hablamos de los sueños, ¿verdad? El sueño que tuvo el rey Nabucodonosor y vamos a terminar, bueno, a proseguir en el capítulo 2 de Daniel. Vimos la semana pasada con el favor de Dios cómo Dios se revela y cómo se le reveló a través de este sueño a Nabucodonosor, cómo le revela el futuro. Ahora, Nabucodonosor no se acordaba el sueño, ni mucho menos la interpretación, y ahí nos quedamos, ¿verdad? Como él buscó a eh, alguien que le interprete, ¿verdad? Y vimos que vamos a ver los puntos principales nomás para recapitular. Nabucodonosor recibe una revelación divina a través de un sueño. Él no puede recordar el sueño. A eso nos pasa a todos, ¿no? A veces estamos un poco atribulados con sueños y cuando nos despertamos no nos acordamos qué fue lo que soñamos, ¿verdad? Y a veces es un poco inquietante, ¿no? Se queda uno como, se dice más comúnmente un poco picado, ¿no? Que quiere saber qué fue lo que soñó. Nabucodonosor era un rey babilónico gentil, o sea, no era judío, ¿verdad? Y él no creía en el Dios de Israel, no lo conocía. Sin embargo, el Señor los escoge para, a través de él, revelarnos el plan de la humanidad en cuanto a gobiernos, reinos, ah, hasta el fin del mundo, ¿verdad? O sea, es una revelación fantástica desde el presente de Nabucodonosor, el reino de Nabucodonosor, hasta el reino eterno del Mesías, ¿verdad? El reino que nosotros conocemos como el reino milenial aquí en la tierra del Señor Jesús. Ahora, Daniel, se le dice a Daniel, el profeta, que están matando a los magos, a los sabios, astrólogos del reino, porque no podían decirle el sueño a Nabucodonosor y van con Daniel también a matarlo a él y a sus compañeros, pero él le pide tiempo al rey para que Dios le revele el sueño. Daniel y sus compañeros oran para que Dios les revele el sueño y la interpretación. Dios le concede a Daniel la revelación por medio de una visión. Y estudiamos la reacción de Daniel la semana pasada. Lo primero que él hace al recibir la revelación del sueño y la interpretación, él adora a Dios, reconoce a Dios como el dador de la sabiduría, de la inteligencia, del entendimiento, el dador de los misterios. Y aquí lo podemos leer, vamos a leer, retomar desde el versículo 20. Estamos en Daniel capítulo 2 versículo 20. Así que ah, vamos a leer el versículo 20 de Daniel 2. Dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Daniel ya sabía la interpretación, obviamente al recibir esto, él recibe la revelación del futuro.
no solamente un futuro inmediato, como decir lo que va a pasar en los próximos años en el reino de Babilonia, pero él recibe la revelación, la interpretación del futuro miles de años, aún más allá de nuestra era. Él ve lo que va a pasar después de que venga o el último gobierno de la humanidad, que será un gobierno mundial. Daniel da esta interpretación que Dios le revela a través de esta visión de lo que va a suceder en todo el, el, la historia de la humanidad, cómo acaba y cómo Dios cumple su plan de establecer un reino a través de su Hijo. Así que es algo, imagínense el impacto que Daniel en este momento está declarando: Señor, tú sabes todo, tú pones los reyes, tú los quitas, porque él sabe lo que va a pasar, los gobiernos que van a venir hasta el final. Dice, tú ves hasta lo que está en tinieblas, lo escondido, ¿verdad? Tú das la sabiduría y revelas lo profundo y lo escondido, porque ¿quién sabe el futuro más que Dios? Se lo ha revelado a Daniel. Y pues él adora a Dios, reconoce a Dios como el único sabio y poderoso. Él es el único Dios verdadero. Ningún otro Dios inventado por el ser humano tiene la facultad de revelar el futuro. Es más, los escritos, por ejemplo, la Biblia, se calcula que un 27% o más, de 27 a 30% de la Biblia es de carácter profético. Habla del futuro, anuncia lo por venir, mientras que otros escritos religiosos carecen de esta virtud, ¿no? De profetizar o dar a conocer el futuro, porque nadie puede más que el Dios verdadero, el Dios de Israel, es el único sabio y poderoso. Daniel reconoce la soberanía de Dios al entender el plan de gobierno divino sobre la tierra. Él es el rey permanente, el único gobernante eterno, ¿verdad? Estás viendo, tú eres el único soberano, el que puede todas las cosas, el que está en control. Ninguno de los reyes que vamos a estudiar, los gobiernos que saldrían en esta visión que tiene este sueño Nabucodonosor, ningún rey permaneció. Están en el pasado y están en los libros de historia, pero el rey que viene es un rey de reyes y un señor de señores, un eterno, un Dios eterno, con un imperio, con un reino permanente. Daniel reconoce que solo Dios sabe todas las cosas, reconoce que solo Dios es luz y alumbra sobre todo lo escondido, y agradece a Dios por contestar la oración. Qué tremenda petición, ¿no? Revélanos el sueño del rey y revélanos lo que significa lo que él ha soñado, ¿verdad? Y él agradece, alaba a Dios. Y si vemos todo lo que Daniel reconoce, son atributos que se le dan a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, se dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el, el principado sobre su hombro, o sea, se le entrega el reino, y será su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? El Señor traerá la paz cuando Él implemente su reino. Hace poco en un video, una persona, no en estos estudios, los estudios de lunes que habla de la tipología, ¿no? Hizo un comentario en contra, ¿verdad? De lo que se estaba enseñando. Decía, pues, es un engaño cuando uno habla de las tipologías, la revelación de Jesucristo en las Escrituras. Él mismo dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Y una de las preguntas que hacía es, más bien comentario, pregunta, Jesús no cumplió, no trajo paz, porque él dijo que no traía paz, sino que traía esta espada entre las personas, las relaciones, ¿verdad? De padres a hijos, de nueras con la suegra, o sea,
y usó ese versículo, ¿no? Pero es una falta de entendimiento la revelación progresiva, ¿no? Del plan perfecto de Dios. El Señor mismo le dijo a sus discípulos insensatos que no tenía que padecer el Cristo. El proceso estaba dividido en dos. Para que este rey pueda instituir su reino, primero tenía que traer la paz para con Dios, o sea, entre el hombre y Dios. ¿Y cómo lo hizo eso? A través de la primera etapa, que era que el Mesías tenía que sufrir, el Mesías tenía que morir, el Mesías tenía que pagar un precio para poder comprarnos la paz para con Dios. Por eso dice Pablo explicando eso, dice, justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es el shalom primero que el Señor trae. Ahora, algún día cuando Él venga y traiga su reino, va a instituir la paz, porque Él es el príncipe de paz, pero primero, de acuerdo a la palabra, tiene que eh, destruir, ahí viene la palabra consumir, tiene que acabar con el último gobierno humano, que es lo máximo de rebeldía contra el gobierno del anticristo. Entonces, cuando uno entiende el plan completo de Dios, ahí primero tiene que el Señor atraernos a Él a través del perdón, justificarnos, declararnos inocentes. Él es nuestro mediador para con Dios. Y una vez que uno por fe cree esto, entiende que el Señor es el Rey de Reyes que vendrá a instituir su reino para extender su paz a través en todo el mundo, porque va a ser un gobierno mundial, ¿verdad? O acuérdese siempre, el enemigo quiere copiar y como sabe que Dios va a traer un gobierno milenial, un gobierno de paz mundial, él quiere imitarlo, ¿no? Pero a su modo, ¿no? Con queriendo él la adoración y no otorgándosela a Dios. Así que sí, todavía no vemos el proceso completo de la obra maravillosa que el Señor hizo. Él ha sido declarado y Él lo anuncia, las escrituras anuncian desde el Antiguo Testamento, ¿no? Dice que los profetas añoraban entender qué era lo que significaba esto que el Mesías iba a sufrir. Isaías 53 es uno de los porciones más famosas de que el Mesías tenía que sufrir. Daniel nos va a decir que el Mesías tiene que morir. Los Salmos, Salmo 22 habla de que el Mesías iba a ser horadado, iba a ser golpeado, iba a ser abandonado por el Padre. Salmo 22 habla el Señor, dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Proyectando a lo que el Señor iba a hacer y a decir desde la cruz. Así que vemos la primera etapa de la salvación y la paz que Dios trae, paz para con Dios, pero algún día viene la segunda etapa donde el Señor ya no viene a sufrir, ya no viene a ser despreciado, ya no viene a ser humillado, sino que viene a reinar con poder y gloria, viene dice la palabra, las escrituras lo definen como a gobernar con vara de hierro, trae su justicia. Toda la gente cree que y se queja contra Dios y dice, ¿dónde está la justicia? Ya viene la justicia y es horrenda cosa caer en manos de un Dios vivo, un Dios de justicia, de santidad, que sabe todas las cosas y nadie se escapa, ¿no? Por eso es bueno estar del lado de él, ¿no? Del lado de su pueblo, ¿no? Ser parte de su reinado, ¿no? No ser de los enemigos del Señor. Por eso, aún el Salmo 2 estamos hablando de las escrituras del Antiguo Testamento, cómo habla de esta proyección de el reino de Dios. Dice, el Padre le dice, Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, y en el Salmo dice, en la traducción en español dice, besad, o no, en la traducción en español dice, hay una palabra en inglés, dice besad al Hijo, o sea, para que no se enoje, tener una relación con el Señor. A ver, aquí quería, Salmo 2,
A veces es bueno saber las diferentes versiones. Vamos a ver aquí, Salmo 2, nomás para salir de la y establecer esto. Dice, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino. Es una referencia al futuro, el reino que el Señor trae. Así que Daniel puede ver todo esto y ahora vamos a ver qué pasa una vez que él ya recibe la interpretación y vamos a tomarlo desde el versículo 24. Estamos en el libro de Daniel y vamos a brevemente, en verdad, a topar más bien qué significaba esta revelación, ¿verdad? Versículo 24. Después de esto, dice, fue Daniel a Arioc, al cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Ya Daniel sabía lo que Nabucodonosor había soñado y ya sabía lo que significaba. El versículo 25 dice, entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así, he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsasar, acuérdense, le habían cambiado el nombre a estos jóvenes judíos que habían sido llevados prisioneros a Babilonia. Y le dice el rey, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Versículo 27, Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Primero que nada tenemos que ver esta actitud tan especial de Daniel, que él atribuye la honra de la interpretación a Dios. Es algo muy especial porque en nuestros tiempos hay mucha gente que dice recibir sueños de Dios o que tiene revelaciones y misterios de Dios y normalmente la actitud de la gente que proclama tener estas habilidades es una actitud de vanidad y de arrogancia, es decir, a mí me ha revelado Dios o yo soy la persona que puedo decirte lo que va a pasar, es una exaltación al yo, ¿verdad? Porque yo soy más espiritual que tú o porque a mí Dios me ha escogido, ¿verdad? O sea, es un enfoque individualista, ¿no? En cambio, Daniel hace todo lo contrario, reconoce a Dios. Él es el que da el conocimiento. De él viene la sabiduría, ¿no? Y le atribuye la honra. Le dice al rey, no me veas a mí ni me consideres a mí algo especial. Y lo va a decir. Y hace un énfasis marcado. Pero hay un Dios. Solo hay un Dios en los cielos. Y eso dice, esa preciosa actitud de reconocer que uno no puede, reconocer que hay un Dios en los cielos que todo lo puede, ¿verdad? Daniel dice, yo no puedo, nadie puede entender qué es lo que ha soñado o descifrar qué significa. Solo hay un Dios, ¿verdad? Y eso le podemos decir nosotros a Dios como una primera lección de humildad, ¿verdad? Miren, dice, le podemos decir a nuestro problema, pero hay un Dios en los cielos. Le podemos decir a nuestra tribulación, pero hay un Dios en los cielos. Le podemos decir a nuestro fracaso, pero hay un Dios en los cielos, ¿verdad? Confrontar con la verdad de la palabra, hay un Dios. Le podemos decir a nuestra soledad, pero hay un Dios en los cielos. Le podemos decir a nuestro pecado, pero hay un Dios en los cielos, ¿verdad? Que ha dado a su Hijo para justificarme. Hay un Dios que ha provisto la solución a mi problema,
a mi desobediencia, a mi rebeldía, a mi actitud. Hay un Dios en los cielos. Le podemos decir al mundo también, pero hay un Dios en los cielos. Un mundo que rechaza la palabra, un mundo que tiene su filosofía humanista, su filosofía contra Dios, Dios, anticristo. Ahora precisamente leía unas declaraciones de la presidenta de Estados Unidos que tomó una porción de lo que en Estados Unidos se considera algo sagrado prácticamente, que es parte de la Constitución, que reconoce que los seres humanos hemos sido creados, que el Creador nos ha dado derechos de vida, de justicia y de libertad. Y ella quitó el concepto de que hemos sido creados, hemos sido dados derechos por nuestro Creador. La palabra, ella nomás dijo, se nos ha dado derechos a tener justicia y tener libertad. Quitó la palabra vida también, porque era una conmemoración a favor del aborto. Era el aniversario de cuando se aprobó el aborto, que fue abortado el año pasado esa ley. Y vemos, ¿no? La cultura, la humanidad rechaza el concepto de reconocer a un Dios, rechaza el concepto de la verdad de Dios, de que tenemos un creador y Él nos da la vida y de Él viene la justicia y por Él viene la libertad. Pero a ese mundo que rechaza a nuestro Dios le podemos decir, pero hay un Dios en los cielos que triunfa y que vendrá y que pondrá todos los puntos sobre la I y pondrá todos sus enemigos por estrado de sus pies, ¿verdad? El Señor, no le hemos visto ese lado. Hemos visto el lado de misericordia, de perdón, de amor, pero viene un Dios justo, un Dios perfecto, ¿verdad? A reinar. Así que le podemos decir al mundo, aunque no lo crea, ¿verdad? Hay un Dios en los cielos. Le podemos decir a Satanás, pero hay un Dios en los cielos, ¿verdad? Hay un Dios que lo ha vencido, un Dios que lo ha acabado, ¿verdad? Satanás tiene el tiempo limitado y él sabe eso, por eso que no sabe cómo destruir al ser humano, busca la manera a través de las leyes, metiendo ideas y filosofías. Todo es una guerra en el campo espiritual por el corazón del hombre, ¿no? Y la vida del ser humano y vemos, ¿no? Cómo está destruyendo con inventos humanos, bombas, pandemias, todos son inventos humanos, cosas viruses que no son naturales, ¿verdad? Para destruir, pero obviamente la influencia del maligno, espíritu de muerte, espíritu de codicia, ¿no? Que quiere lo que no es de él, ¿verdad? En las guerras, ¿verdad? Y a Satanás le podemos decir, aunque pareciera que está ganando, porque mucha gente está muriendo, pero el Señor, a él le podemos decir, hay un Dios en los cielos que te va a poner en tu lugar, ¿verdad? Que ya te ha derrotado, que ya te pisó la cabeza, ¿no? Y que te mandará donde te mereces, ¿verdad? El lugar que ha preparado para ti y para tus ángeles, ¿no? El infierno. Hay un Dios en los cielos que sabe todas las cosas a nivel universal y a nivel personal. Es lo maravilloso de nuestro Dios, que es el creador, pero busca una relación con su creación, con las criaturas, con el humano, ¿verdad? Es individual. Él nos procura y mandó a su Hijo porque de tal manera amó al mundo y para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Él conoce este Dios que está en los cielos, al cual Daniel reconoce y honra. Es el Dios que conoce el pasado desde la eternidad,
conoce el presente nuestro, ¿verdad? Y conoce el futuro, ¿verdad? Y Él conoce todo. Él, con Él no hay que pretender. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros temores, nuestras dudas, nuestro corazón. A Él no se le puede engañar, ¿verdad? A veces ante el mundo podemos hacer ver como que todo está bien o como que estamos en control, pero Dios sabe lo que está pasando en nuestra situación y a esa situación le podemos decir, hay un Dios en los cielos. Pero la pregunta es, ¿tenemos esa fe en Dios? Como Daniel, Daniel sabía en quién creía y por eso lo adoraba, reconocía su grandeza y su poder, ¿verdad? Pero no cualquiera puede decir esto. Hay que tener a Cristo en nuestro corazón para poder confiarle, ¿no? Conocerlo. Si no se lo conoce, se le desconfía, no se le atribuye la soberanía que él tiene, ¿verdad? El control, ¿verdad? Y nosotros queremos tomar el control de las cosas. Y um, ayer escuchaba el pastor decía esta frase, que Dios nunca diseñó que nosotros tomásemos el control. Cuando nos preocupamos, queremos tener ese control, ¿verdad? Pero cuando le entregamos a Él, Él tiene un plan, ¿verdad? Que Él haga su voluntad, ¿verdad? Descansamos en Él, ¿verdad? Pero a Él no lo podemos engañar. Pero Daniel continúa y le dice, pero no solo que hay un Dios en los cielos que sabe todo y revela los misterios, dice, Él anuncia el futuro para que sepamos que Él es Dios y podamos poner nuestra confianza en Él. Vamos a ver cómo expresa esto Daniel. Él le dice al rey, hay un Dios en los cielos que ya me ha revelado tu sueño y la interpretación y podemos confiar en ese Dios, ¿verdad? Que sabe todo, sabe el futuro. Y le dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón, ¿verdad? Otra vez, la humildad es muy importante, es necesaria para conocer a Dios. Daniel, hasta antes de darle la interpretación, le dice, no soy yo, lo voy a decir yo, pero no fue porque yo sea más inteligente que ninguno de los sabios que tú tienes, ni tampoco porque sea más especial que nadie en el mundo, sino que Dios me va a usar para revelarte a ti el plan en el futuro, ¿verdad? Lo que va a pasar, ¿verdad? Así que la humildad definitivamente es necesaria para conocer a Dios, para servir a Dios, ah, para ser usado por Dios. No a esta magnitud, ¿verdad? Obviamente hay gente que pareciera que es usada por Dios, pero normalmente sus obras son temporales, ¿verdad? Se apagan, no traen fruto de vida eterna porque era solo para la gloria humana, ¿verdad? Y entonces empieza la revelación en el versículo 31, le dice, tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Hay muchas, ¿cómo le podemos llamar? Dibujos o pinturas que tratan de transmitirnos el sueño de forma visual, ¿verdad? Y encontré esta foto que me gustó mucho porque no solamente presenta la estatua ahí parada, no como normalmente la vemos, sino que nos anuncia el dibujo o esta pintura
el fin de la estatua, ¿verdad? Que ese es el propósito del sueño, ¿no? Mostrarnos lo que va a pasar al final, ¿no? Cuando venga este reino. Entonces le va a empezar en esta estatua a dar metales preciosos, ¿verdad? La cabeza es de oro, el pecho es de plata, de ahí sigue el bronce, el hierro, y al final viene una roca que tumba a la estatua, así como la podemos ver. Así que eso es lo que Daniel le dice, ¿no? Y le dice en el versículo 32. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce y sus piernas de hierro. Sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Se viene abajo la imagen, ¿verdad? Estos fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra, ¿verdad? Así que, como hemos dicho, Dios da a través de este sueño un panorama del futuro, empezando desde el reino de Nabucodonosor, era Babilonia, ¿verdad? Ahí dice, este es el sueño, también la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad, ¿verdad? Aún al rey le dice, sí, eres poderoso, ¿verdad? Pero tu poder ha sido dado por Dios, ¿verdad? Él es el que te ha dado la facultad de tener este reino, ¿no? De tener tanta fuerza, tanta majestad. El reino babilónico fue un reino terrible en cuanto a grandeza y riqueza, muy poderoso, pero Daniel le dice, Dios te lo dio, ¿verdad? Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, lo primero que podemos ver es que la cabeza de esta imagen, la imagen en sí representa diferentes reinos, naciones, podemos decirle así. El primer reino es el reino de Nabucodonosor, Babilonia, el oro, ¿verdad? Que ahora en nuestros tiempos vendría a ser Irak, ¿verdad? Y vamos a ver la relevancia de todos estos lugares para nuestros tiempos, que de acuerdo a la línea profética son los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos, y la relevancia de esta, de esta visión es importantísima, ¿verdad? El imperio babilónico, los reyes más destacados del imperio babilónico fue Hammurabi, que aquí está esta piedra que tiene aquí estos escritos babilónicos, ¿verdad? Es importante notar que el lenguaje de antes eran figuras, por eso hemos hablado de las figuras asociadas con cada letra hebrea, ¿verdad? Y cómo uno puede entender el mensaje más profundo, ¿verdad? Al entender los simbolismos que hay detrás de cada letra, ¿verdad? Pero este es el lenguaje babilónico, que es muy parecido a al hebreo. El hebreo moderno de ahora es más, es lo que antes era el arameo, ¿verdad? Así que podemos ver conexiones entre estas lenguas hermanas, ¿verdad? Así que Hammurabi fue lo puse esta piedra porque es de donde se conoce la ley de Hammurabi, que él empieza, aquí están las fechas, ¿verdad? Como en el año 1792 antes de Cristo. Nos estamos remontando a eh, milenios atrás, ¿verdad? Él diseña y toma algunas partes de la ley mosaica, ¿verdad? De cómo
la ley de retribución, básicamente, ¿verdad? De castigo para parar, que no haya venganza, sino que hay un orden, ¿no? Tú ofendes de esta manera, pues hay una consecuencia, hay una, una retribución, ¿verdad? Y ahí está el ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? En la ley mosaica que se refleja también en la ley de Hammurabi. Esta ley del talión o de igualdad, básicamente viene la palabra, quiere decir como eh, lo mismo, ¿verdad? Si haces algo, se te va a hacer lo mismo, es la idea. Pero también eh, este Hammurabi puso o tenía en estas piedras en cada ciudad para anunciar que él era el rey y que había esta ley que se iba a seguir, estaba en un idioma común. Pero de ahí empieza con Hammurabi, sigue con Nabucodonosor, que es dos, que es el más famoso, que el que soñó es esto y que vio este futuro. Pero vemos cómo se puede eh, retomar de la historia, ¿verdad? Porque hay evidencias arqueológicas, ¿verdad? Y se ve que esto es verdad. Lo que la palabra nos explica es confirmado, comprobado por la arqueología, las ciencias, ¿verdad? Nos eh, confirman que la palabra del Señor es verdadera, ¿no? Así que está esto en la historia. Ah, entonces el imperio babilónico, de los tiempos que está hablando Daniel, son como 500 años y algo antes de Jesús. 500 años Nabucodonosor, como en el año 539 antes de Cristo, están en Mesopotamia, es la ubicación. Babilonia tenía un gobierno, era una monarquía, ¿verdad? El rey era el que mandaba y tenía una religión politeísta, ¿verdad? Hablando de idiomas, el amorreo, el casita, el acadio, con sus variantes de Asiria y Babilonia, ¿verdad? La cabeza de oro, ¿verdad? Fuerte y valiosa, ¿no? Mientras va avanzando en el valor del imperio es inferior. Cada metal es inferior, pero más fuerte. Eh, Como en el caso de la plata es más fuerte que el oro, pero vale menos. Lo mismo el bronce es más fuerte que la plata, pero vale menos. Y el hierro es mucho más fuerte que todos, pero vale mucho menos. Algunos consideran que el valor es en cuanto a, a lo espiritual y moral, ¿verdad? Acuérdense que, por ejemplo, en la ley del talión aquí, había una ley ética, moral, ¿verdad? De que no pidas sin dar, ¿verdad? O sea, que, o no recibas sin agradecer. Había esa base fundamental relacional, ¿verdad? De que no haya abuso, que no haya eh, eh, sí, abuso en general, ¿no? Que el más fuerte se salga con la suya, ¿no? Había un orden y a medida que avanzan los imperios, se va degradando esa moralidad, esa estructura de orden, ¿verdad? Ya no se valora la vida, se empieza a perder valor. Eso pareciera insinuar la degradación de metales que se ve en la imagen, ¿verdad? Así que ese es el primer reino, el babilónico. Versículo 39 dice, y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. De acuerdo a la historia, nosotros tenemos una gran ventaja porque a Nabucodonosor se le está declarando el futuro, ¿verdad? Pero nosotros ya estamos muy avanzados en el futuro y podemos ver todo esto que Daniel profetiza o interpreta como pasado, que es algo maravilloso decir, ¿sabes qué? Se cumplió. Lo que Dios anunció a través de Daniel se cumplió, fue verdad. El imperio babilónico, después vino el imperio medo-persa y esto es importante saber porque tiene relevancia en nuestra
vida y no es en la actualidad. El imperio Medo-Persa, Medo habla de los rusos y Persia, perdón, habla de Irán, que ahorita están jugando un papel importantísimo en el desenvolvimiento de la guerra del lado eh, euroasiático, Europa y Asia, ¿no? Lo que es Irán está de la mano ahorita con Rusia, ¿verdad? Rusia está en camino para acá a través de submarinos, ¿verdad? Está molesto por la decisión de Estados Unidos de apoyar con tanques de guerra y de Alemania de apoyar a Ucrania. Y vemos el papel de que juega, ¿no? En la historia Rusia e Irán en ese tiempo y en el tiempo actual. Ese imperio representa lo que es la plata en la imagen. Empezó como en los años 559 antes de Cristo, fecha en la que Ciro se hace con el trono. La Biblia habla de Ciro, Dios lo escogió para que liberte a su pueblo, deje ir al pueblo esclavizado en Babilonia y regrese a Israel. Todos estos imperios tienen que ver con Israel, ¿verdad? Por eso es que no se nombran otros imperios, porque alguien puede decir, bueno, estos no fueron los únicos imperios que existieron en esa época, ¿verdad? Conocemos el imperio azteca, el imperio inca, ¿qué pasó con más en el futuro los imperios el español? ¿Por qué Daniel no, o Nabucodonosor, por qué no vio estos imperios en la estatua? Porque estos imperios no tienen ninguna relevancia con el pueblo de Israel, pero todos estos pueblos tenían un conecte, iban a contribuir para que el plan de Dios se diera, ¿verdad? El imperio griego, el imperio romano, si no existía Roma, no hubiese existido o no se hubiese perfeccionado el sistema de crucifixión. Si no hubiese existido Grecia, el lenguaje, ¿verdad? La cultura que tenemos en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con el plan de Dios. Entonces, estos reinos son mencionados porque tienen que ver con el plan de Dios y con el pueblo de Israel, ¿verdad? Los otros pueblos vienen a ser irrelevantes, aunque hayan sido poderosos o influyentes, no tienen eh, un papel primordial en el panorama del plan de Dios, ¿verdad? Así que muy importante, el segundo imperio que viene a ser lo de la plata tiene que ver con Rusia y con Irán. Medo Persa. Vamos a leer eso. Dice, Persia se situó en lo que hoy conocemos como Irán. Elam fue el primer reino destacado de ese territorio donde se mantuvo desde el año 3000 hasta el 646 antes de Cristo, cuando fue aniquilado por los asirios. Los Persia y Asiria, que viene a ser parte de todo de Nimrod, ¿verdad? Del origen de los imperios. Dice, no obstante, había otros pueblos en la zona. Es el caso de los medos, así se les llama, que llegaron desde las estepas rusas. Aquí les puse una foto de a lo que se refiere con qué son las estepas rusas. Son planicies, son montañas preciosas. Es un área lindísima, lo que se conoce como las estepas rusas, de donde se cree que con tiempos pasados, cuando estaba eso congelado, pasaron y migraron para acá y de donde sacamos nuestro lenguaje, ¿verdad? Así que estos medos se aliaron con los babilonios para derrotar a los asirios en la batalla de Arrán en el 609 a.C., esto antes de que venga Persia. La dinastía aqueménida está en los años 559 a 330 antes de Cristo. Esto ya es el tiempo de Darío y Ciro, donde está hablando Daniel de ese imperio, ¿verdad? Cuando Ciro II se hace con el trono, cambia completamente su relación con los medos. Hasta ese momento los persas vivían como vasallos de los medos. Irán se sometía
lo que ahora conocemos como Rusia. Pero Ciro II los conquistó haciendo también lo mismo con Babilonia. Ese es lo que Daniel está profetizando, ¿verdad? El sueño, primero está tu reino, Babilonia, y después van a venir los persas y van a venir los medos, que se conoce como el reino medo-persia. Ahora noten que esta parte del pecho tiene los dos brazos. Por eso dice, son dos reinos en uno, los medos y los persas. Los rusos y los iraníes se unieron para vencer a Babilonia y el Señor usa este reino para dejar ir a sus hijos, a su pueblo de Israel, de regreso a Israel. O sea, juegan un papel importantísimo, ¿verdad? Ciro II el Grande fue un monarca indulgente que no aplastó a sus enemigos. Levantó una nueva capital para Persia llamada Pasargada, siendo allí donde se le enterró tras fallecer. A continuación, Darío primero se hace con el poder y crea una nueva capital para el imperio Persépolis. El imperio continúa expandiéndose y debido a ello se producen las denominadas guerras médicas, que es de los medos, por eso viene la palabra médicas, o sea, de los rusos. Y es que en el año 492 antes de Cristo, Darío primero envía su ejército a conquistar Grecia. Y ahí viene el tercer imperio que se revela en esta imagen del sueño de Nabucodonosor. Ahora dice, Darío III fue el último monarca de la dinastía aqueménida y quien huyó ante la llegada de Alejandro Magno. ¿Verdad? Todo esto está en la historia y como digo, tenemos la ventaja de poder confirmar que lo que la palabra nos anunció o le anunció a Nabucodonosor se cumplió. Todos estos imperios subieron y bajaron, como Daniel confesó, ¿verdad? Dios es el que pone reyes, el que quita reyes, el que sabe el futuro y nos lo revela a través de este sueño que tuvo Nabucodonosor. Dice, y luego en el mismo versículo, nos quedamos en el versículo 39, al final dice, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y es el imperio de Grecia. Y dominó, y tenemos influencia, Grecia, el idioma, el griego está aún en nuestro español, hay muchísimas palabras griegas o de origen griego, latín. Grecia, la educación, ¿verdad? Buscaba la sabiduría. Grecia influenció al mundo de su entonces y el nuestro, ¿verdad? Nuestras estructuras tienen ¿cómo se dice? De arquitectónico, tiene influencia griega y romana, que vendría a ser el cuarto reino que representa esta imagen. Ahora, el tiempo se nos va rápido y no voy a alcanzar obviamente a llegar hasta la piedra que destruye todas estas estos imperios que representa el reino de Cristo que viene en el futuro no muy lejano, que viene a acabar con el último reino que es el de los dedos, que tiene parte de hierro y parte de barro, pero no se mezcla, ¿verdad? El gobierno del anticristo que será formado por 10 naciones, 10 dedos, ¿verdad? Y de esos 10 sale uno que va a dirigirlos, pero va a tumbar a 3. El Apocalipsis nos amplía, por eso dicen, no se puede entender el Apocalipsis si no se estudia el libro de Daniel, porque Daniel nos da el fundamento, el entendimiento de lo que va a pasar, y Juan en el Apocalipsis nos da más detalles del último gobierno que vendrá, el último gobierno humano, que será un gobierno mundial, un gobierno completamente anti Dios, completamente anticristo, ¿verdad? Y el Señor viene a tumbarlo y eso es lo que ve Nabucodonosor en su sueño. Así que para terminar vamos a quedarnos en el
imperio de Grecia, vamos a leer un poquito de Alejandro Magno y su influencia, ¿verdad? Pero para dejar el imperio romano y su propagación, ¿verdad? Porque estos 10 dedos son parte de este imperio romano que resurge al final de la historia, ¿verdad? Este líder tiene la misma mentalidad de antidios, ¿verdad? Así que el imperio griego, vamos a leer de aquí, Alejandro Magno era un macedonio. eh, Macedonia está al norte de Grecia, ¿verdad? Y está rodeado en lo que nosotros actualmente conocemos como Albania, los kurdos, ¿verdad? Que está, o sea, es tan importante porque normalmente nosotros no nos, aquí lo tenemos, al norte está Kosovo, Serbia, y al este se encuentra Bulgaria. Entonces, estos lugares toman bastante valor en nuestros últimos tiempos también, que casi no sabemos mucho de ese lado del mundo, ¿verdad? Pero es importante porque tiene relevancia en las profecías, ¿verdad? Así que Alejandro Magno salió de Macedonia, de esa área, para conquistar Grecia, ¿verdad? Y um, ellos en el periodo helenístico comienza desde el año 336 antes de Cristo, ¿verdad? O sea, ya vemos cómo nos estamos acercando a nuestra era, ¿no? Empieza 500 años antes con Nabucodonosor en Babilonia, va avanzando con los medo-persas 400 años y ahora tenemos 300 aproximadamente años antes del Señor Jesús. Y después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio se divide en denominados reinos helenísticos. Roma va conquistando poco a todos estos reinos, como en el caso de Grecia, que sucede en el año 146 antes de Cristo. Entonces Roma entra en acción 146 años antes de Jesús, ¿verdad? Grecia se sitúa en la zona de este del mar Mediterráneo, destacando sus tierras montañosas y abiertas al mar. Muy hermoso el área de Grecia. De hecho, muchas ciudades griegas se establecen en islas, que eso lo podemos ver en los viajes misioneros de Pablo, ¿verdad? Grecia tiene una organización política y ahí vemos cómo Dios está usando diferentes gobiernos, reinos, para dar lugar a su plan, ¿no? Tenía que haber una estructura, por ejemplo, de leyes, una estructura política para que pueda haber, por ejemplo, con Grecia, aquí dice, estaba formado por varias ciudades o estados que disponían de su propio gobierno y que compartían la misma lengua. Ahí está, ¿cómo se iba a propagar el evangelio? Tenía que haber una misma lengua mundialmente, ¿verdad? Culturas y creencias. Vamos a saltarnos acá. El gobierno, Grecia establece una democracia que es el gobierno del pueblo. Y en la segunda, déjenme leer desde aquí, Atenas y Esparta eran las ciudades más importantes de la antigua Grecia, ¿verdad? Donde salía el conocimiento de Atenas, ¿verdad? Y Esparta, pues el sistema bélico. Mientras que en la primera, o sea, en Atenas, se establece una democracia, el gobierno del pueblo. En la segunda nos encontramos con una oligarquía, o sea, que mandan los pocos privilegiados. Y en este caso, dos dirigentes, un senado formado por 30 hombres de más de 60 años, que aún, por ejemplo, Estados Unidos tiene esa influencia greco-romana del senado, ¿verdad? Que tiene que ser gente que decide, el pueblo los elige para que ellos dirijan a su vez el rumbo del país. Así que hasta ahí vemos la interpretación de los primeros tres reinos que Nabucodonosor ve en su sueño, ¿verdad? La cabeza de oro, Babilonia, el pecho y los brazos de plata, que representa los medos y los persas, que vendrían a ser en nuestros tiempos Rusia e Irán, y la parte de bronce
que viene a ser el gobierno griego, el imperio griego, ¿verdad? Así que vemos todo conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios y el plan de Dios a través de las edades, ¿verdad? Y si todo esto que profetizó Daniel miles de años atrás nuestro, ¿verdad? Más de 3000 años atrás, se ha cumplido al pie de la letra y lo podemos corroborar por la historia. ¿Qué garantía tenemos de que se cumpla lo que falta? ¿Verdad? Solo falta un solo gobierno, que es el gobierno de los dedos, de los pies, antes que venga el gobierno eterno y permanente del Señor Jesús, ¿verdad? Estamos a vísperas del final de la historia de la humanidad, como nosotros lo conocemos, ¿verdad? Y de la venida del reino perfecto que traerá la paz perfecta al mundo, ¿verdad? Obviamente tiene que pasar muchas cosas, como hemos estudiado en el libro de Apocalipsis, el mundo va a estar prácticamente destruido cuando el Señor venga, y el Señor viene a restaurarlo. Y vemos las plataformas se está formando. Hermanos, el tiempo se acorta. Esta guerra que se está dando entre Rusia y Ucrania va a escalar, ya está escalando a niveles de alcance nuclear. Y la Biblia nos habla de destrucción de la tercera parte de la tierra, destrucción de la tercera, todo lo verde, la tercera parte del mar se contamina. Y obviamente el creyente, el Señor lo saca de aquí, se lo lleva para después venir con nosotros a establecer el último reino que se ve eh, en este sueño que tiene Nabucodonosor. Así que es relevante, es certero, es seguro. Si ya el Señor se cumplió lo que él profetizó en estos reinos pasados, cuánto más el reino de su amado Hijo, que, que fue el propósito, ¿no? ¿Verdad? Como nos revela desde el principio, el Hijo de Dios consume consume con su obra en la cruz, ¿verdad? Para traernos paz, primero para con Dios a través de su Hijo el perdón de pecados y después la paz permanente a través de físicamente en un gobierno eterno, ¿verdad? Así que estar con el Señor es lo más seguro. Tener fe en Cristo es, el Señor dijo, el que cree en el Hijo tiene la vida y pero el que rehúsa creer, ese creer es una dependencia, ¿verdad? Confianza solamente en Él. Ningún gobierno tiene la solución, ningún gobierno humano. Aquí eso es lo que nos está narrando la historia, ¿verdad? Todos suben y caen, no permanecen, ¿verdad? Tienen su función, sus propósitos dentro del plan eterno de Dios para que el reino de su Hijo sea establecido, ¿verdad? Pero es tiempo, ¿no? De rendir nuestra vida al Rey de Reyes y entregar nuestro corazón, reconocerlo como el único Dios, como hizo Daniel. Tú eres el único Dios en los cielos. Tú conoces todas las cosas, conoces mi condición, conoces mis aflicciones y solo tú eres digno de toda la adoración y la alabanza, ¿verdad? De tener una relación con Dios, el Dios de las Escrituras es el propósito y el fin de nuestro Creador, que lo conozcamos y confiemos en Él y le creamos a Él y que veamos al Señor Jesús como el único Señor y el único dueño, el único Rey de nuestras vidas y de todo lo que hay en la creación. Así que vamos a orar y si usted desea expresarle a Dios, decirle, Señor, eres tremendo, maravilloso, todo lo sabes, me rindo a ti, me humillo ante ti, te quiero en mi vida, hazme tuya, hazme tuyo, ¿verdad? Y dame esa paz que solo tú ofreces y dame esa seguridad y esa confianza de que no tengo que tener miedo porque soy tuyo o soy tuya y tú triunfas, tú eres el rey permanente y el que traerá la justicia verdadera, el que todo lo puede y nadie lo vence, ¿verdad? Así que vamos a orar. Señor amado, gracias por tu palabra, Señor, tu palabra es verdad y revelas el fin desde el principio. Señor, tu plan perfecto en Cristo Jesús, Señor nuestro, de rescatarnos, Señor,
restaurarnos, Señor, de establecer tu reino. Por eso nos enseñaste a orar que venga tu reino, que sea hecha tu voluntad, Señor. Sabemos que será hecha, pero qué más hermoso que ser parte de esa voluntad, que ser parte de tu gloria, Señor. Cuando venga, Señor, y por fin haya paz, haya perfección, Señor, ante ti, Señor. Gracias porque tú triunfas, Señor, y has triunfado sobre el enemigo. En esta primera etapa nos libertas del pecado, de la muerte, nos traes esperanza de vida abundante en Cristo Jesús, Señor, y esperanza de vida después de la muerte. Pero vendrá la segunda etapa donde estableces tu reino, Señor. Y gracias porque todo aquel que te ha recibido, dice tu palabra, que les das el derecho de ser hecho hijo de Dios. Gracias, Señor, porque abres las puertas de tu familia para que podamos ser tuyos, Señor, y escapar de las cosas que vienen a este mundo, Señor. Gracias porque prometes llevarnos, Señor, y protegernos. Gracias por tu amor, gracias por tu plan perfecto en Cristo Jesús, Señor. Padre, ablanda los corazones de los que no entienden este mensaje, Señor, que se abran sus ojos a la realidad de tu amor y de tu plan perfecto en Cristo Jesús, Señor. Padre, gracias porque tú vences y tu palabra se cumple, Señor. Podemos descansar tranquilos de que tú eres verdad, tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres, Señor, la salvación para el ser humano. Señor, gracias por cada oyente, gracias por cada hermano, cada familiar, cada amigo, cada persona que escucha tu palabra, Señor, que esta palabra dé fruto, frutos de obediencia, frutos de alabanza para ti, frutos de Señor, crecimiento espiritual. Señor, nos ponemos en tus manos, que se haga tu voluntad, Señor, y que venga tu reino. Todo esto pedimos en el nombre poderoso de Jesús nuestro Señor. Amén.